El objetivo de este video en ningún momento y en ninguna manera es el desprestigiar o enfocar una pelea o una lucha frontal contra una persona en particular o contra un grupo de personas en particular. Básicamente está encaminado a desenmascarar el movimiento pentecostal carismático mundial. Básicamente ese es el objetivo. Hago la aclaración porque muchas personas han dicho, han decidido satanizarme de una manera deliberada, diciendo de que yo soy o que tengo una lucha frontal contra alguien. En ningún momento. El objetivo simple y llanamente es desenmascarar, como dije, las atrocidades que se cometen dentro de un movimiento evangélico pentecostal, cualquiera que sea su denominación, Asamblea de Dios, Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe, Movimiento Mundial, como ustedes lo quieran llamar. El objetivo es ese centralmente. Y esta serie de declaraciones que voy a hacer en este video, y el cual estaremos segmentando, o sea, tendremos varios segmentos, iremos haciendo declaraciones paulatinamente en base a mi vivencia, porque básicamente estarán centradas en la vivencia que tuve. Yo pertenecía al movimiento pentecostal en mis inicios y quiero relatar de una manera muy tranquila, una manera muy veraz, la vivencia, lo que experimenté dentro del movimiento. Cuando inicié mi búsqueda de Dios, que a mí nadie me llegó a predicar, simple y llanamente fui movido por Dios. Dios tocó mi corazón y me movió a buscarlo. Nadie llegó a mi puerta a tocarme, a decirme, ven, fíjate que Cristo tiene esto para ti. No, nada por el estilo. De repente en el trabajo habían algunos compañeros cristianos y alguna que otra vez pues regalaban folleticos y bueno, uno cogía y todo eso. Pero el llamado mío fue genuino. Dios me movió, tocó mi corazón. Inicié mi búsqueda en la Iglesia Católica, dentro del movimiento llamado la Renovación Carismática Católica, que hace parte del movimiento carismático mundial. Hay que entenderse que los carismáticos, los pentecostales, no son solamente evangélicos. Los católicos también pertenecen al movimiento carismático mundial. Los carismas hacen énfasis en los carismas del Espíritu Santo de una manera exagerada, de una manera totalmente desenfocada y antibíblica. Desbocándose a tal modo de llegar a la inconsistencia, al desorden, cosas que son de público conocimiento dentro de estas comunidades. Inicio mi búsqueda de Dios. Inicialmente, un día cualquiera estaba en mi casa y decidí que ya yo abiertamente católico no era, no encontré nada dentro del catolicismo y decidí buscar algo fuera del catolicismo. Inicio mi búsqueda y comienzo a buscar. Había tenido algún tipo de encuentro, algún tipo de relación con los llamados testigos de Jehová en algún momento. Rápidamente me di cuenta de que estaban totalmente desenfocados y descentrados totalmente de la palabra. Sigo mi búsqueda y un día cualquiera, estando en mi casa, en mi barrio, en mi comunidad, decido una noche, un domingo, salir a buscar una iglesia protestante, una iglesia evangélica que llama. Rápidamente dentro de mi comunidad comencé a caminar esa noche y dije, aquí tiene que haber alguna iglesia de esas que llaman evangélicas. Y bueno, llego a esa iglesia evangélica, una iglesia en el barrio Las Gaviotas. Llego una noche, había una célula, había un líder, un grupo pequeño, un domingo en la noche, era una célula pequeña, y llego, me integré al grupo y bueno, me recibieron muy amablemente. Me regalaron unos folletos, inclusive un periódico cristiano, me invitaron a las reuniones de la semana. Para no alargar, no hacer extensa la exposición, comencé a ir a dicha congregación, una iglesia evangélica de las Asambleas de Dios.
liderada por una mujer. Y llego y me encuentro con una parafernalia muy bonita, un grupo de alabanza muy bonito, bien estructurado. Y comienzo a recibir lo que yo en un comienzo pensé que era la verdad. Y comienzo a involucrarme totalmente en el movimiento evangélico pentecostal. No hago referencia a la Iglesia Pentecostal Unida, no, ese es otro movimiento diferente. Hago referencia a la Iglesia Evangélica, que está dentro del marco del neopentecostalismo. Y entonces comienzo y me involucro dentro del movimiento. Rápidamente comienzo a estudiar la palabra y a recibir la palabra y las enseñanzas que allí se impartían, creyendo lógicamente que era la verdad y que estaba todo totalmente ajustado a la palabra. Pero en la medida en que me involucraba más, pues yo soy un hombre muy siempre dado a estudiar, a leer. Entre más yo me involucraba y más leía, yo comencé a notar ciertas inconsistencias en las enseñanzas impartidas dentro de dicha iglesia y unas inconsistencias con la palabra de Dios. Y lógicamente, más adelante comprendí, recuerdo a la sana hermenéutica, que toda enseñanza dada en la Biblia debe ser confrontada con las Escrituras. Si la enseñanza no concuerda con las Escrituras, debe ser desechada. El máximo rector en cuestiones doctrinales y en enseñanzas impartidas en la iglesia es la palabra de Dios. Toda enseñanza debe estar ajustada, ceñida, estrictamente a lo establecido en la palabra del Señor. Todo lo que se salga del contexto de la palabra debe ser desechado. Y comencé a ver ciertas inconsistencias, pero dije, ok, de repente es mi poca formación, vamos a seguir y seguir involucrándome en el movimiento. De una manera bastante rápida avancé, iba a todas las reuniones, podía recibir la enseñanza directa de la líder, de la pastora, Iglesia Centro Cristiano de las Gaviotas. Inicialmente me pusieron muy rápidamente, en su momento lo asumí como un reto, pero yo sabía, no estaba preparado. Muy rápidamente me pusieron a liderar la célula nocturna a la cual yo primeramente asistí, me pusieron a liderarla. Y estuve un tiempo ahí, liderando esa célula. Debo decir que mis primeras enseñanzas estaban totalmente desenfocadas porque yo no tenía ningún tipo de preparación, ni formación doctrinal. Y eso precisamente es lo que hace de que las enseñanzas impartidas en dicha iglesia se conviertan en herejía, porque muchas veces se montan personas que no están preparadas, la mayoría de las veces no están preparadas ni han recibido una formación doctrinal adecuada a impartir enseñanzas que la persona imparte conforme a lo que él cree, y no es conforme a lo que yo crea, es conforme a lo que realmente es. Ese es el detalle, el meollo del problema. Y comencé a adentrarme dentro de un movimiento que hacía mucho énfasis en lo material y muy poco énfasis en lo espiritual. Tristemente tengo que decirlo. Se estaba muy pendiente de la parte de las ofrendas, más no de la parte espiritual de las ovejas, de los feligreses. Y por ahí comienzo a tener inconsistencia o tener controversia con los líderes, porque yo pienso en base a la palabra que la primera necesidad de la iglesia, el primer motivo de la iglesia, el primer enfoque de la iglesia debe ser el bienestar de la feligresía. Cuando hablo del bienestar espiritual, de que las ovejas sean debidamente apacentadas por los pastores y por los líderes. Las ovejas son la principal preocupación, deben ser. El Señor Jesucristo tenía piedad, tenía compasión de la gente, porque eran como ovejas que no tenían pastor, eran un rebaño sin pastor, andaban totalmente despatriadas porque no había quien las dirigiera. La clase religiosa de la época, los fariseos, que eran la clase predominante en la época de Jesús, y los saduceos en una minoría, no estaban ejecutando, haciendo su papel adecuadamente. Y el Señor Jesucristo los criticó duramente. Se fue lanza en ristre contra ellos.
Y vemos y comencé a experimentar que dentro de la iglesia, que yo en algún momento idealicé, se hacía mucho énfasis en lo material, mas no en lo espiritual. ¿Cómo es posible de que se tenga más en cuenta el diezmo y la ofrenda que el bienestar de las ovejas? Sí, porque una de las atrocidades que se cometen dentro de la iglesia evangélica, dentro del movimiento pentecostal, es que te fiscalizan tu diezmo. Te llevan un récord sistematizado de cómo estás tú diezmando, porque los sobres están debidamente marcados, ellos te llevan un estricto control de tus diezmos, es algo que es estrictamente personal entre tú y Dios, pero ellos se toman el atrevimiento de fiscalizarlo. Y cuando el creyente deja de diezmar por X o Y motivo, ellos lo llaman, se toman el trabajo de llamarlo para ver por qué usted no está diezmando. Pero qué triste es que no se toman el trabajo de ir a ver cómo está la vida del creyente en sus hogares, porque es que no pastorean, no visitan. Los pastores el cargo del pastor se convirtió en un cargo ejecutivo. Simple y llanamente están en sus oficinas con aires acondicionados, sus tremendos sueldos, porque reciben un sueldo de magnates. Y rápidamente usted puede ver cómo evolucionan de la tranquilidad a la fastuosidad, de la sencillez a la vanagloria, y cómo rápidamente de un barrio estrato 2 o 3 donde viven pasan a un barrio estrato 5, estrato 6. Yo no estoy en contra del dinero, de que tú quieras vivir bien. No es que yo predique o apoye evangelio de miseria, nada de eso. Pero si Dios te ha dado para vivir cómodamente, ok, ¿por qué no conformarte con eso? ¿Por qué entrar en extravagancias, haciendo que el nombre de Dios sea vituperado en medio de los gentiles por causa de esas extravagancias? Porque es que los pastores entran en extravagancias que solamente las estrellas del rock, las estrellas de cine entran. Ya no se conforman con tener un carro modesto, sino que se adquieren una Toyota Fortuner de 90, 100 millones de pesos. Y se cambian de un barrio estrato 3 a un barrio estrato 5, una casa de 80 millones y se pasa a una casa de 300 millones de pesos. Por favor, nadie les puede creer de que con un salario de 3 o 2 millones de pesos que tenga un pastor pueda llevar una vida de estas. Es totalmente inconsistente. Yo conocí el caso de un pastor que supuestamente se gana 2 millones de pesos, pero tiene las hijas estudiando en la Universidad del Sinú, que el semestre más barato vale 4 millones de pesos. Y todo lo que eso acarrea, porque yo tengo hijos que han estudiado, son universitarios, que ya son profesionales, y sé cuáles son los costos de las diferentes universidades aquí en nuestro medio. Gracias a Dios mis hijos pasaron a la universidad pública y son graduados de la universidad pública. Sinceramente no hubiese tenido para ponerlos a estudiar en una universidad paga. O sea, no tenía la posibilidad económica, yo humanamente hablando, de repente Dios me lo hubiese brindado, pero yo humanamente hablando no tenía cómo ponerlos a estudiar en una universidad paga. Pasaron a la universidad pública y se graduaron en la universidad pública, gracias al Señor. Pero entonces, ¿por qué estos señores que se dicen ser pastores pentecostales, pastores de la Grey de Dios, incurren en estas extravagancias? Luego, ya centrándonos en lo que es la enseñanza de la iglesia, me encontré con enseñanzas totalmente livianas, totalmente llanas y desenfocadas. Que cuando tú comienzas a escudriñar la palabra te das cuenta de que no tiene ningún tipo de concordancia. Ningún tipo de ajuste bíblico. Totalmente desenfocado. Y ese pentecostalismo desenfrenado que hay dentro de las iglesias evangélicas. Ese pentecostalismo que lleva a la locura prácticamente, al desenfreno. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a unos retiros
Y el énfasis principal de los primeros retiros a los que yo asistí era de que hablásemos en lenguas. Porque supuestamente, según la Asamblea de Dios, el hablar en lenguas es la señal indiscutible de que tú has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y en dichos retiros de novatos, por así llamarlo, de gente recién convertida, veías tú al que estaba dirigiendo el retiro: habla la lengua, habla la lengua, habla la lengua, y un énfasis en que la gente hablara en lenguas para poder decir de que, ok, ya fueron todos bautizados por el Espíritu Santo. Y comienza la gente a hablar un trabalengua y a inventarse trabalenguas sin sentido y a entrar en un frenesí, en una histeria colectiva que más que unción lo que transmitía era terror. Y yo en su momento me decía: pero Dios mío, ¿es esto lo que tú quieres realmente? ¿Es esta confusión la que tú realmente quieres para tu pueblo? Y entonces comenzaron a venir esa serie de contradicciones, esa lucha interna mía por querer seguir dentro del movimiento y a la vez no estar ajustado, no estar de acuerdo a las enseñanzas ahí impartidas. Posteriormente a eso, yo rápidamente llego a ser líder de un grupo familiar y nos fuimos a un sector bastante poco sector estrato 2, donde había bastante violencia, de pandillas y todo, y establecimos un grupo que en su momento llegó a ser muy nutrido, y conformé un grupo de trabajo exquisito, muy bueno, con muchas hermanas que tengo muchos gratos recuerdos de ellos. Tengo que aclarar que dentro del movimiento pentecostal hay personas íntegras, hay personas que sensatas, simplemente que están dentro del movimiento, pero su sensatez y su cordura no viene a través del movimiento pentecostal, viene a pesar del movimiento pentecostal, porque son personas que leen, de que acuden a otras partes, escuchan predicadores que realmente tienen sana doctrina, y aunque están dentro del movimiento pentecostal, son personas íntegras que conocen realmente la verdad. Y yo creo que dentro de ese grupo de personas íntegras estaba mi equipo. Tuve un equipo extraordinario que me apoyó en todo tiempo. Recuerdo a la hermana Auristela, a la hermana Gladys, a la hermana Nerva Urango, a la hermana Oneis. Recuerdo hermanos que estaban totalmente comprometidos con la obra del Señor y que están engañados dentro del movimiento, lastimosamente, pero que son personas íntegras, que son personas que están buscando realmente de Dios. Y comenzamos a avanzar y teníamos un grupo nutrido dentro del movimiento, dentro del barrio, y se nos llenaba. En algún momento se pensó en formar una iglesia inclusive, pero tristemente cuando comenzamos a avanzar, comienzan entonces nuestros pastores a meter la garra de que metamos una ofrenda misionera dentro de gente que apenas estaba empezando el evangelio, que teníamos que pedir una ofrenda misionera. O sea, el énfasis era el dinero, no tanto cuántas personas se convertían, sino qué tanta era la ofrenda de ellos. Hay un énfasis, el materialismo. Esta gente ha hecho que el materialismo se meta dentro del seno de la iglesia. Y fiscalizaban la ofrenda. Era el principal énfasis cuando se hacía la evaluación del grupo familiar. Una de las cosas que más se hacía énfasis era: la ofrenda está muy baja, la ofrenda está muy baja, hay que subir la ofrenda. Ojo, a tal punto llega la presión de los líderes, de los pastores, en lo pertinente a la ofrenda, de que muchos líderes, con el fin de que la ofrenda subiese, ponían de su propio bolsillo para que cuando hiciesen la evaluación de la ofrenda salieran bien librados. Increíble, pero así pasaba. Y yo fui testigo de eso, porque yo estaba íntimamente ligado al liderazgo, a estar involucrado. Le está hablando a alguien que estuvo involucrado en el liderazgo y que vivió estas cosas de primera mano. Hubo una vez que la pastora, hicimos una reunión de hombres y
y uno de los involucrados en la organización de la reunión de caballeros, cuando terminó la reunión, una reunión bastante nutrida, vino muchos caballeros, muchos hombres vinieron a la reunión. Uno de los coordinadores de la reunión se acercó a mí y me dijo: hermano Juan Carlos, nos acaba de reunir la pastora. Ay, ¿qué te dijo? No, que todo había estado muy bien, que todo había estado maravilloso, pero que estaba totalmente decepcionada porque la ofrenda había sido baja. Imagínense. Habían muchos hombres que habían asistido, había habido una reunión buena, muy bonita, pero ella estaba totalmente enfocada, era en cuánto había sido la ofrenda, y como la ofrenda no colmó sus expectativas, dijo que estaba totalmente decepcionada porque la ofrenda había sido muy baja. ¿Pero qué pretendía? Oiga, que le metiésemos la mano en el bolsillo a los señores, a los hombres asistentes para que ofrendaran. ¿Acaso la ofrenda no debe ser espontánea y conforme tú propones en tu corazón? Así dice la Biblia. Conforme Jehová tu Dios te haya bendecido, ofrenda, conforme tú propones en tu corazón. Es algo voluntario. Ahora estábamos hablando de gente que estaba recién llegando a la iglesia, que todavía no tienen un conocimiento amplio de lo que es la ofrenda, están en el proceso de aprendizaje, por favor. Pero esta mujer estaba centrada en que la ofrenda había sido muy baja y estaba totalmente decepcionada. Estamos hablando de errores de tipo doctrinal. Estamos hablando de materialismo totalmente metido en la iglesia de Dios. Estamos hablando del humanismo también, porque dentro del movimiento pentecostal evangélico se quita a Dios y se pone al hombre. Eso es humanismo. Ya Dios deja de ser el eje central de atención y se pone al hombre. Ahora es el pastor, el líder, el que tiene la última palabra. No es Dios siquiera, es el hombre. Entonces fíjense esta cantidad de cómo se van cambiando las estructuras, convirtiéndose en una abominación delante de Dios. Una abominación total, absoluta. Herejía total, caos absoluto. Cuando miramos las directrices, están totalmente desenfocadas. Totalmente desenfocadas. Y tristemente el movimiento pentecostal ha evolucionado a algo todavía más atroz, que es el llamado evangelio de la prosperidad. Eso ha sido el acabose, la fresita del pastel. Si tú das 100, recibes 1000. Le han convertido el reino de los cielos en una cuenta bancaria. Y le hacen falsas promesas a la gente que si vienen a Cristo, Cristo te va a hacer rico, Cristo te va a sanar, Cristo va a restaurar tu familia, Cristo te va a hacer una persona importante. Y esa es la idea que le venden a la gente. Te han dejado de ser pastores para ser mercaderes de la fe, comerciantes de la fe, vendiéndoles un paquete a las personas, a la gente que llega. Y déjame decirte que bíblicamente hablando no tienen ningún fundamento. Cristo no te promete nada, sino lo único que te promete Cristo es bendición, perdón y poder espiritual. Es lo único que te promete. Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El evangelio de Cristo es negación, es renuncia, no autorrealización personal. Cristo no le prometió eso a nadie. Es más, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido el mundo. Nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero tesoro es espiritual. El reino de Dios es inmaterial. Lo material viene por causa de las añadiduras, si es que llegan, porque es posible que no lleguen. Es posible que no lleguen. Y he querido someramente decir estas cosas en esta primera entrega. Estaremos haciendo una segunda entrega, en la cual seguiremos explanando, desarrollando
todas las atrocidades que se cometen dentro del movimiento pentecostal evangélico. Seguiré centrándome en la vivencia mía. No puedo hablar de otros porque sería hablar lo que otro vivió. Voy a basarme en lo que yo he experimentado. Lo que experimenté actualmente, tengo un lineamiento reformado totalmente reformado. Pertenezco al movimiento reformado mundial, a las iglesias reformadas, de lineamiento calvinista, y les voy a estar haciendo una diferenciación entre el movimiento calvinista y el movimiento arminiano. Me está llegando un maravilloso material del exterior y me llega, tengo mucho apoyo de la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas, de la CLIR. Me llegan estos boletines mensualmente. Me llegó este material maravilloso también de Santa Ana, California, de la iglesia The Church of the Living Lord, la iglesia del Señor viviente, pastoreada por el pastor Esteban Larson, mi mentor personal. Me envía este material. Aquí tengo este comentario de la segunda carta a los Corintios, maravilloso. Tengo por acá también otro material, epístola a los Romanos, este material maravilloso que me llegó. Ahí está, me llegó la confesión de fe de Westminster. Me llegó este comentario de la epístola de los Romanos por Juan Calvino. Son mis mentores desde Santa Ana, California, a los cuales bendigo, los cuales me han ayudado al perfeccionamiento de la doctrina y al conocimiento pleno de la verdad. En una próxima entrega estaremos desarrollando, estaremos declarando, haciendo las confesiones para que ustedes sepan lo que acontece dentro del movimiento evangélico pentecostal. Estaré hablando de los estratos sociales que se han metido en el seno de la iglesia pentecostal, del movimiento pentecostal, pues, no de la iglesia pentecostal unida, que también está dentro del movimiento carismático mundial. Hablo de la iglesia evangélica, asambleas de Dios, todo eso. Y entonces estaré haciendo la entrega, haciendo los comentarios en cuanto a eso, en cuanto a los estratos sociales, cómo se ha estratificado a la iglesia. Y hay élites, los profesionales, los que no son profesionales. Entonces ha vuelto un club social que mejor dicho, en una próxima entrega y con muchos detalles estaré haciendo mención de estas aberraciones. Estaré hablando de lo que yo he llamado los templos transformers, templos que se convierten en club social y de repente ya son templos de adoración. Esto es una melodía, hermano. Usted ni se imagina todo lo que tengo yo para decirle. Esto apenas es el preámbulo de lo que usted está por conocer, de lo que está por salir a la luz. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo estén con todos ustedes y hasta una próxima entrega.